Buenas tardes, jóvenes, y bienvenidos a un curso más de la materia de Derecho Romano. Y bienvenidos, jóvenes de nuevo ingreso a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Y me da mucho gusto estar con ustedes. De antemano pido una disculpa por los inconvenientes técnicos en la clase presencial. Sin embargo, pues ya pudimos después de mucho tiempo durante el transcurso de la tarde resolverlos para poder realizar la presente grabación. Bueno, comencemos. El derecho romano es el antecedente histórico inmediato de nuestro sistema jurídico, es decir, del tipo de derecho que se encuentra vigente en nuestro estado y que conforma todo el cuerpo jurídico de leyes, procedimientos y costumbres jurídicas propias de nuestro país, ¿no? Ahora, por cuanto hace a nuestro sistema jurídico, generalmente somos un sistema romanista que tiene influencias también del derecho originario precolombino, propio y natural de las culturas que habitaron estos territorios y que así como cuando hubo mestizaje entre las personas, también hubo una mezcla entre las culturas y también entre los sistemas de leyes. Recordemos que también los indígenas, los pueblos originarios, tenían ciertos usos legales, ciertos cuerpos jurídicos que aplicaban generalmente con base en la costumbre y la tradición, ¿no? Bueno, entonces volviendo al asunto que nos ocupa, el día de hoy vamos a comenzar con esta materia que en lo personal me gusta mucho porque podemos darnos cuenta de dónde nacieron los principios que nos rigen actualmente en nuestro sistema de leyes y la concepción misma de la justicia, del derecho, de lo que es lo bueno, lo aceptable y también el impartir a cada quien lo que corresponde, que es una concepción romanista muy general de lo que es la justicia. Recordemos que también muy poca gente o más bien no existe una definición estandarizada de lo que es la justicia, porque es un concepto muy abstracto y muy amplio. Y que inclusive ha escapado a la determinación estandarizada contemporánea, ¿no? Entonces, a continuación procederemos a revisar las diapositivas para que podamos entender esta primera clase, introductoria o inductoria, como gusten llamarle, a esta asignatura de Derecho Romano. De nuevo, bienvenidos jóvenes y vamos a comenzar. Muy bien, iniciamos. Bienvenidos a la asignatura de Derecho Romano. En esta ocasión veremos la introducción correspondiente a la historia de Roma. Claro, no podemos iniciar a hablar acerca del derecho romano sin necesariamente hablar sobre la historia de Roma, ¿no? Muy bien. Roma tuvo distintas etapas en su historia, es decir, tuvo diferentes formas en las que fue gobernada. Recordemos que Roma fue un conglomerado de pueblos, ¿sí? Tradicionalmente se señalan tres: los latinos, los sabinos y los etruscos. Estos últimos fueron un pueblo ibérico también. De hecho, se creía que venían de fuera, pero últimas investigaciones y también teorías de pensadores en la Edad Media determinaron que los etruscos también eran un pueblo itálico que tenía
grandes influencias helénicas y también al respecto de la cultura griega, inclusive algunos los han llegado a ligar con descendientes de los troyanos, pero ya esto es parte del mito, de la leyenda que gira alrededor de la ciudad de Roma, ¿no? Roma tuvo diferentes etapas, como ya se dijo. Fue una monarquía en un principio, posteriormente fue una república que fundó las bases de los sistemas republicanos contemporáneos, divididos en una cámara que tomaba decisiones en representación del pueblo, eh, con personas que detentaban el poder en similitud a los ejecutivos contemporáneos, y todas aquellas políticas iban dirigidas al beneficio de los gobernados, ¿no? Y el tercer punto, la tercera etapa, perdón, que fue el imperio, que fue la consecuencia inmediata de la degradación de la república, de la pérdida de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y también de la aparición de un líder carismático que prometía un futuro para Roma, del cual los romanos ansiaban ser parte. Este líder fue Cayo Julio César, y también su muerte, lejos de terminar con las aspiraciones de un gobierno unificado y centralizado, pues fue el detonante para que su hijo Octavio pues pudiera tomar la figura de César como un símbolo y poner fin al sistema republicano y comenzar con el sistema imperial romano, pues que ya algunos hemos tenido la oportunidad de estudiar un poco más a fondo, ¿no? Entonces ahora regresaremos a las diapositivas y comenzaremos a ver la primera etapa de la historia de Roma, es decir, la etapa monárquica, iniciando con el mito de su fundación, claro, porque toda gran historia debe tener un gran inicio. Y en este caso, Roma tiene un inicio mítico. La época monárquica de Roma abarca desde la fundación de la ciudad hasta el año 243 de la era romana, es decir, alrededor del año 753 al 510 antes de Cristo. Ahora, como ya se dijo, toda buena historia tiene un gran inicio. Y bueno, esta es la historia de un proyecto de 3 pueblos, de un sueño que tuvieron 3 pueblos, de un sueño llamado Roma. Continuamos. Bien, su mito fundacional. Los romanos tenían un origen mítico sustentado en leyendas y su propia idiosincrasia y su propia concepción de sus divinidades, ¿no? En primer lugar, pues iniciamos con los gemelos Rómulo y Remo. Aquí es necesario hacer algunas aclaraciones. Bien, como lo acabamos de ver, la fundación de Roma está inmersa en el mito y la leyenda. Y los romanos se concebían a sí mismos como descendientes de héroes. Y como lo mismo, como se puede ver desde su leyenda base, ¿no? Ellos dicen que Ascanio era el hijo del héroe troyano Eneas, que a su vez supuestamente era hijo de Venus y de Anquises, y que habría fundado una ciudad que se llamaba Alba Longa, a la orilla del río Tíber, que es este río es el que pasa exactamente por Roma. Bueno, sobre esta ciudad, que es de origen latino, pues reinaron muchos descendientes hasta llegar a un gobernante que se llamó Númitor y a su hermano Amulio. Muy bien, pues
Amulio destronó a Númitor, y para que no hubiese ninguna persona que pudiera hacer competencia por el trono o poner en peligro sus aspiraciones o su gobierno, pues condenó a su hija, es decir, a la hija de Númitor, Rea Silvia, a ser sacerdotisa Vesta, o sacerdotisa de la diosa Vesta, para que permaneciese virgen. Ahora, aquí es necesario referirse de estas sacerdotisas, las vestales. Las vestales eran una serie de mujeres que pertenecían a la religión romana, precisamente eran adoratrices de la diosa Vesta, y efectivamente tenían como característica el voto de la castidad, de la virginidad, porque supuestamente era base o requisito para tener comunicación con su divinidad, y sin el cual pues no podían ser instrumentos para que su deidad hablara a través de ellas, ¿no? Y entonces es por ello que Rea Silvia es forzada a tomar los votos de las vestales, precisamente para que no pudiera tener descendencia. Bueno, al respecto, perdón, al respecto, aquí es donde entra la intervención mítica y el origen mítico de los romanos. Dice el mito romano que el dios de la guerra engendró en Rea Silvia unos mellizos, y que puso a estos como nombres Rómulo y Remo. Y cuando estos nacieron, para salvarlos de que fueran ejecutados, pues tomó una canasta, colocó a los gemelos y los arrojó al río Tíber. Y la canasta fue llevada por el río y encalló cerca de las 7 colinas donde desembocaba el Tíber al mar, ¿no? Y entonces, y una loba cuyo nombre era Luperca, se acercó a las orillas para ver la canasta y descubre a los mellizos, y entonces la leyenda dice que los recogió y que se los llevó a su guarida en el Monte Palatino, y que ahí los amamantó y los crió. ¿Sí? Bueno, y ya adultos, los mellizos eh, repusieron a Númitor en el trono de Alba Longa y fundaron como colonia de esta una ciudad a la derecha del río Tíber, cerca de donde habían sido amamantados por la loba, y se declararon sus reyes. Esta ciudad es Roma, ¿sí? Ahora vamos a iniciar y vamos a volver a las diapositivas para poder ver el gráfico de la secuencia de la fundación de Roma. Sin embargo, era necesario, era importante poner en claro estos pequeños detalles, debido a que sin ellos pues no podríamos entender el gráfico, porque también pues está muy resumido, ¿no? Bueno, volvemos a las diapositivas. Muy bien, con la información que ya tenemos, ya podemos iniciar sin ningún problema con la revisión rápida del mito fundacional romano. En primer lugar, tenemos a los mellizos Rómulo y Remo, quienes fueron rescatados del río Tíber por la loba Luperca, que a su vez son hijos de Marte debido a su intervención para su concepción en la Virgen Vestal. También tenemos que la fundación de Roma acontece alrededor del 753 antes de Cristo, y los estudios más cercanos han intentado señalar la fecha, un 2 de abril del 753 antes de Cristo, como la fecha de la fundación de Roma. Bien.
Ahora, como ya lo habíamos visto anteriormente, Roma tiene tres pueblos fundacionales, ¿sí? Los latinos, los sabinos y los etruscos. Sin embargo, no eran los únicos pueblos que eh, habitaban la península ibérica. También estaban los umbros, los vestinos, los marsos, los volscos y los oscos, que durante toda la historia de Roma van a tener intervenciones que van a ser cruciales para la historia y desarrollo de Roma, desde las etapas monárquicas, durante la etapa republicana y también durante la época imperial. Bien, ahora, durante esta etapa de Roma tenemos o se tienen registros de 7 reyes, ¿sí? Comenzando por Rómulo, que eh, gobernaría Roma del 753 al 716. Después, Numa Pompilio, que gobernaría del 715 al 674. Posteriormente, Tulio Hostilio, que gobernaría del 673 al 642. Anco Marcio, que gobernaría del 642 al 617 a.C. También Tarquino Prisco, que gobernaría del 616 al 579 a.C. Servio Tulio, que gobernó del 578 al 535 a.C. Y el último rey de Roma, Tarquino el Soberbio, que gobernaría del 535 al 509 a.C. Ahora, ¿cuál es la característica de los reyes de Roma? Que generalmente la mayoría de ellos fueron reyes etruscos, es decir, fueron parte de una de las tribus fundacionales de Roma, pero que generalmente se entiende como una tribu militarmente fuerte que logró dominar a los latinos y a los sabinos y que los gobernó durante todo este periodo. Sin embargo, como podemos darnos cuenta, y si la historia te recuerda con un epíteto como el soberbio, quiere decir que algo se hizo mal o que algo salió mal. Y precisamente eso fue lo que a final de cuentas terminaría con la época monárquica de Roma. Bien, ahora, la estructura y organización social de esta época era con el rey como el sacerdote supremo y también como jefe militar supremo, que a su vez era aconsejado por el Senado, que era conformado de 100 a 300 jefes de las gens, que más adelante veremos qué son las gens, ¿sí? También en determinado momento el Senado podía nombrar al rey en dado caso de que éste llegase a fallecer de forma abrupta. Los sacerdotes también aconsejaban al rey. Ahora, los comicios eran los que aprobaban la gestión del rey y también los que en su momento podían aprobar el nombramiento que había hecho el Senado del rey, ¿no? ¿Y qué eran los comicios? Los comicios se dividían en curias, que eran 30, 10 por cada grupo originario, es decir, 10 para los etruscos, 10 para los latinos, 10 para los sabinos. Y muy bien, y estas curias a su vez tenían 100 hombres cada uno de ellos, ¿no? Después las gens, que eran 300, que era una especie de unión de familias, es decir, varias familias eh, estaban constituidas en gens. Ahora, antes de pasar a otro punto, las curias eran asambleas
en las cuales se tomaban decisiones. Y generalmente de estas curias salían los que integrarían el Senado, los que iban a representar a cada uno de estos grupos originarios. Recuerden que se nombraban a 100 por cada grupo originario, es decir, de 100 a 300 integrantes del Senado. Y también las gens eran, ya volviendo a lo que son las gens, eran estructuras sociales que eran dirigidas por uno o varios paterfamilias y que tenían intereses entre sí, ¿no? Y los patricios son generalmente aquellos que son ligados o que descienden de los grupos originales. Los que no pertenecen a cualquiera de estos tres grupos culturales, es decir, los etruscos, los sabinos o los latinos, y que no gozan de algún tipo de estatus dentro de la sociedad romana, pues son catalogados como plebs, ¿no? Como plebe, como el burdo de la sociedad, el conglomerado de la sociedad. Y es precisamente entre estos dos grupos que durante toda la etapa monárquica y posteriormente durante la etapa republicana habrá roces constantes que llegarán inclusive a transformaciones dentro de la vida romana que tienen aún trascendencia y eco en la actualidad. Bien, ¿cuáles fueron las fuentes del derecho en la monarquía? Las fuentes del derecho en la monarquía generalmente fue la costumbre, o como lo decían los romanos, mores maiorum, que era las costumbres o los modos de los mayores o de los antiguos, ¿no? Generalmente no había derecho escrito en la etapa monárquica, sin embargo, mucha de esa costumbre posteriormente pasaría a estar puesta en la piedra o en tablas, como más adelante se verá. Bien, y anteriormente habíamos dicho que la monarquía tuvo un final específico. Este sucedió durante el gobierno de Tarquino el Soberbio, quien gobernó del 535 al 509 a.C. Bien, Tarquino el Soberbio encarnaría como ningún otro la figura del tirano que los romanos terminarían odiando sobremanera. Y después de haber acasado el poder, asesinando a su suegro, es decir, a Servio Tulio, Tarquino fue el primer monarca que tendría que rodearse de una guardia personal debido a el señalamiento y al odio que generaría alrededor de su persona. Bien, ¿cuál fue el desencadenante para su caída? El desencadenante para su caída fue precisamente la muerte de la joven Lucrecia, que era una integrante de una familia patricia, es decir, de una familia de nobles, que intentó ser forzada por su hijo, es decir, por el hijo de Tarquino, para tener relaciones sexuales, y al no consumarse el acto, pues el hijo de Tarquino el Soberbio pues termina con la vida de Lucrecia, ¿no? Acto seguido, sus familiares ante su cadáver, como lo dice la leyenda, hacen un juramento para derrocar a Tarquino del poder y poner fin a ese gobierno lleno de excesos y de abusos. Bien, posteriormente la ciudadanía, encolerizada al enterarse del suceso, pues se levanta y logra expulsar al rey y a toda su familia de Roma, poniendo fin al dominio de los etruscos sobre el gobierno romano. Es importante decir que solamente expulsaban a la familia real, por así decirlo. Sin embargo, el grupo cultural de los etruscos no fue expulsado de Roma porque, como ya se había dicho desde un inicio, ellos también eran parte de lo que era Roma en su esencia, y no el hecho de que el rey fuera etrusco
para los romanos no significaba que todos los etruscos debían ser echados, sino que solamente la familia gobernante debía ser retirada del gobierno debido a que ya no era una monarquía, sino que se habían decantado en una tiranía. Bien, este fue el fin de la etapa monárquica de Roma. Sin embargo, daría inicio a la etapa republicana, que tendría muchos aportes a lo que fue el derecho, que establecería la forma y la idiosincrasia de los romanos, y que también estaría marcada por las constantes luchas, pugnas y malos entendidos entre los patricios y los plebeyos, y también la renuencia de los patricios a reconocerle algún tipo de derecho o prerrogativa a los plebeyos, lo que llevaría a acontecimientos que aún en nuestros tiempos siguen generando o provocando que sean revisados como un antecedente histórico de que nuestro derecho, pues efectivamente comienza desde estos usos, costumbres y eventos que iniciaron en Roma. Bien, ahora pasaremos a ver la etapa republicana de Roma para continuar con nuestra clase. Muy bien, esta etapa de la historia romana, es decir, la república, como ya se dijo, queda comprendida entre los años 510 y 27 antes de Cristo, pero será característico de esta etapa la gran pugna y también los malos entendidos y peleas entre los patricios y los plebeyos. Bien, esta etapa se caracteriza por que Roma alcanza éxitos militares considerables y que a su vez provoca que Roma someta a la esclavitud a los pueblos sometidos y también pasa del minifundio, es decir, de sus pequeños territorios que tenían en la península ibérica, al latifundio, es decir, la expansión territorial que caracterizó al Imperio Romano. También durante esta etapa hay una explosión económica en el comercio, la cultura y la religión, y esta última se convierte en hegemónica y también la cultura se convierte, perdón, en hegemónica para los pueblos que también eran culturalmente o religiosamente diferentes, y Roma comienza lo que se llama la romanización, es decir, donde Roma llegaba, adaptaba la cultura, la religión, el comercio, los usos y las costumbres a su imagen y semejanza. Ese fue el sistema de romanización que caracterizaría a toda la etapa republicana y también a toda la etapa imperial. Como ya se dijo, hubo una consolidación del territorio. Se caracteriza por ser la etapa de más estabilidad gubernamentalmente hablando, donde Roma alcanzó su máxima expansión territorial, también donde se desarrolla la ingeniería y donde se comienza a tener a Roma como un centro cultural y de la civilización occidental. Y es donde nace el dicho de que todos los caminos conducían a Roma, dando a entender de que el poderío romano era tan grande que cualquier lugar debería tener una conexión con el centro político que era Roma. También Roma comienza a utilizar su nombre, que es Senatus Populus Romanus o Populusque Romanus, que traducido significa el Senado y el pueblo romano. Esos son lo que significan las siglas que Roma portaba en sus estandartes, que portaban los aquilifer y también los escudos de las legiones.
Ahora, la república también tiene dentro de su existencia ciertas etapas. Y la primera república, que se caracteriza por la estabilidad política y militar, y la segunda república, que se caracteriza por las guerras púnicas, que fueron tres y que enfrentarían a Roma con sus vecinos y que terminaría con Roma dominando todo el Mediterráneo y, y provocando el denominado Mare Nostrum. El Mare Nostrum, que es precisamente el mar Mediterráneo, pero que al ser dominado por Roma en todas sus costas, pues comenzó a llamarse el Mare Nostrum, ¿no? El nuestro mar. Durante la etapa de la República hay cierta diferencia en la organización social y económica, comenzando porque existen magistrados, es decir, las facultades que tenía el rey en sí pasan a ser delegadas a los magistrados, que eran personas que desempeñaban una función específica dentro del gobierno romano. Y generalmente el primus inter pares de los magistrados era el cónsul, que guardaba sobre sí el mando militar unificado de las tropas de la República. Y también, por ejemplo, vamos a encontrar que había ediles, cuestores, censores y una serie de funcionarios que más adelante vamos a ver pues cuáles eran sus funciones, ¿no? Sin embargo, efectivamente, de la figura centralizada del rey pasamos a tener un gobierno de muchas personas en donde cada una de ellas desempeñaba una función específica, ya fuera administrar la ciudad, administrar justicia, vigilar el comercio, realizar el censo o tomar el mando de las decisiones y el mando militar. También todo esto en armonía, vamos a decirlo, o también tomando en cuenta primeramente los designios del Senado y lo que el Senado aprobaba para las magistraturas. Entonces aquí encontramos un gobierno en donde cada uno de los poderes, por así llamarlos, se autorregulaban y se controlaban entre sí, de tal manera que los magistrados no podían exceder las funciones que el Senado establecía y a su vez el Senado no podía exceder las funciones y los objetivos propios de su encargo. Muy bien, volvemos a las diapositivas. Muy bien. Como ya lo habíamos dicho, en la República aparecen las magistraturas. ¿Cuáles eran estas magistraturas? En primer lugar, encontramos al cónsul, en segundo lugar, al pretor, en tercer lugar, al censor, en cuarto lugar, al cuestor y en tercer lugar, al edil. Sin embargo, ¿qué hacía cada uno de ellos? Bueno, los cónsules dirigían el ejército y tomaban la mayor parte de las decisiones. En épocas de peligro, nombraban a un dictador, el cual gobernaba con poderes ilimitados. Sin embargo, la magistratura de la dictadura era una magistratura extraordinaria. Había magistraturas ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias son todas estas que vamos a ver en este momento y las extraordinarias fueron aquellas que eh, existían o existieron en un momento determinado para atender una situación que ponía en peligro inminente la continuidad del Estado romano y también la continuidad misma de la República. Entonces, cuando había situaciones muy delicadas, por así decirlo, es cuando aparecían las magistraturas extraordinarias y una de ellas precisamente era la dictadura. Volvemos a las diapositivas. Bien, en segundo lugar encontramos a los pretores. Los pretores administraban la justicia. En tercer lugar encontramos a los ediles. Ellos administraban el abastecimiento de la ciudad. Y es por eso también que al alcalde y a los regidores de los ayuntamientos contemporáneos se les llama ediles, porque es lo que hacen, administran
los recursos de una ciudad para su gestión y funcionamiento y su mantenimiento, que es lo que hacían los ediles romanos. Ahora entendemos por qué se les llama con ese término, como ediles, porque es un término romano que hace alusión a su función que tiene como origen esta forma romana, ¿no? Entonces, continuamos. Bien, posteriormente tenemos a los cuestores, quienes cuidaban los recursos del Estado, es decir, cobraban los impuestos, y los censores, quienes vigilaban las costumbres y elaboraban los censos de población. Porque en todo gobierno es importante saber cuántos son tus ciudadanos y cuál es la cantidad de personas que estás gobernando. Ahora, hablaremos de las magistraturas extraordinarias. La primer magistratura extraordinaria, pues ya la vimos, fue la dictadura, la que hablamos hace unos momentos, pero también existieron los decemviros y los triunviros. Cada una de esas magistraturas las veremos más adelante y veremos cuál fue la función de cada una de ellas. Hablemos de los decemviros. Los decemviros fueron una asamblea de 10, como lo dice, 10 personas que eran parte de la clase acomodada, en este caso de los patricios, que tuvieron que hacer frente a una situación determinada, que fue la cessatio plebis. ¿Qué fue la cessatio plebis? La cessatio plebis, vulgarmente hablando, fue la primer huelga de toda la historia. ¿Por qué? Porque los plebeyos eran los que generalmente hacían todos los trabajos duros que pues no querían hacer por su naturaleza los patricios. Es decir, atender el campo, mantener a los animales, el mantenimiento de la ciudad, la mano de obra de las construcciones, la elaboración de los alimentos, todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque los patricios llegaron a considerar pues de que podían obligar a los plebeyos a hacer esos trabajos. Entonces lo que ocurrió fue que los plebeyos toman una decisión colectiva y abandonan la ciudad junto con toda su infraestructura y se van a un lugar que se llama el Monte Sacro con la finalidad de abandonar a su suerte a los patricios. Entonces, pues comienza a haber un caos generalizado, las infraestructuras no se movían, las cosechas no se atendían, los alimentos no se realizaban y también las mercancías no se movían y por lo tanto se perdían. Entonces, ante esta situación y la imposibilidad de obligar a los plebeyos a regresar, es que se debe crear una magistratura especializada, porque el dictador no era la magistratura idónea para hacer frente a ese problema. Entonces, cuando surgen esta magistratura de los decemviros como órganos colegiados, cuyo objetivo era poner fin, resolver ese problema e intentar conciliar con los plebeyos. Ahora que ya sabemos un poco de lo que son los decemviros, hablemos ya un poco más a fondo de ellos. Bien, y la primer cessatio plebis ocurre en el 494 antes de Cristo. En este momento, un grupo poblacional que se llamaban los equos y los volscos tenían amenazada a la ciudad de Roma. Entonces, era necesario levantar un ejército, pero al mismo tiempo había una crisis económica y muchos plebeyos se encontraban endeudados con sus patrones. Entonces, de acuerdo con la ley romana,
el impago, es decir, la deuda, transformaba al deudor en un esclavo del acreedor. Entonces, lo que hicieron los plebeyos fue ejercer esas deudas y convertir a los plebeyos en soldados que fueran a pelear contra los equos y los volscos. Efectivamente, es decir, iban a convertir a los plebeyos en carne de cañón para salvarse ellos, tomando como base la ley de que en ese momento se encontraba vigente, que decía que si tú no le pagabas a tu acreedor, entonces tu acreedor podía ejercer la deuda y convertirte en un esclavo. Y entonces estabas obligado a hacer todo lo que se te dijera porque tú perdías la administración de tu propia vida. Entonces, tu acreedor se convertía en el dueño de tu vida y tu destino, y en este caso lo que intentaban hacer los patricios era obligar a los plebeyos a través de la ejecución de estas deudas a convertirse en carne de cañón para ser básicamente masacrados por los equos y los volscos. Bien, como ya lo dije, los plebeyos se negaron a integrarse en el ejército, a menos de que la ley cambiara. Es decir, vamos a hacerlo, pero tiene que haber un cambio. Los patricios de un primer momento aceptaron la propuesta, sin embargo, pasado el tiempo, renegaron, rechazaron el compromiso y nada cambió. Bien, como consecuencia, los plebeyos se sintieron estafados, se sintieron traicionados debido a que su sacrificio básicamente iba a quedar en vano y, como lo dije en la introducción, dejaron toda la infraestructura de la ciudad, abandonaron a sus patrones y se fueron al monte sacro. ¿Sí? Roma se paralizó y los patricios cayeron en la desesperación y tuvieron que ceder. Y el conflicto se solucionó de la siguiente forma. ¿Sí? Se aceptaron la creación de ciertas magistraturas. ¿Sí? Dos tribunos de la plebe, el tribuni plebis, con derecho de veto a cualquier actuación del Senado o de los otros magistrados que perjudicara a la plebe y con capacidad de asistir legalmente a cualquier plebeyo en apuros. ¿Sí? Aquí una pequeña pausa. El tribuno de la plebe se convierte en una magistratura muy poderosa que nos da a entender de la situación desesperada en la que estaban los patricios para acceder a esta creación, que básicamente era un magistrado que podía en determinado momento poner en apuros sus intereses. ¿Por qué? Recordemos que el derecho de veto es una capacidad que puede parar la ejecución de una ley o una orden. De esa característica o facultad estaba investida el tribuno, ¿sí? También a detener cualquier ejecución de sentencia o de detener cualquier procedimiento que tuviera como finalidad tal vez algún perjuicio sobre la vida o la integridad de los plebeyos, ¿no? Entonces también encontramos que se encuentra revestido también de lo que se llamaba la sacrosantitas, que es lo que nosotros actualmente conoceríamos como el fuero constitucional, que era una facultad que convertía al tribuno como una persona inviolable, inatacable, para que pudiera realizar su encargo, porque claro, una figura tan incómoda para la praxis de los intereses de los patricios como era el tribuno de la plebe, podía ser atacado o inclusive intentar atentar contra su integridad por el simple hecho de ejercer sus facultades que eran en beneficio de, de los eh, de los plebeyos. De hecho, existe una grabación que se las voy a dejar al pie de esta grabación sobre un pequeño programa, una pequeña conferencia que se realizó con la maestra Bertalicia
Arce, directora del Seminario de Derecho Romano y Derechos Indígenas de la Universidad Veracruzana, en el cual se habló ampliamente sobre esta figura del tribuno de la plebe y sobre quién es su heredero inmediato en nuestro sistema jurídico actual e internacional. Es muy interesante y se los voy a dejar al pie de esta grabación. Muy bien, entonces continuamos. También se acepta la legalidad de las asambleas que los plebeyos ya venían realizando, pero que no tenían ninguna validez ni tampoco eran tomadas en cuenta. Entonces también se crea la concilia plebis o concilium plebis para velar precisamente por los intereses de los plebeyos. Muy bien, aquí tenemos una representación de lo que fue la concilia, la secesio plebis, perdón, en la cual el descontento provoca la retirada de los plebeyos sin que los patricios pudieran hacer nada porque toda la ciudad era movida por estos últimos. Muy bien. Entonces, y durante el periodo anterior a la existencia de la ley escrita, porque recordemos que Roma se basaba casi exclusivamente en su costumbre, no había una interpretación estandarizada por los juristas, ¿sí? Debido a que se recurría mucho a la memoria, es decir, a que la persona voluntariamente reconociera o aceptara haber realizado ese acuerdo, y que en la práctica muchas veces eh, los patricios olvidaban los tratos que habían hecho o negaban los tratos que habían hecho con los plebeyos, además de que los abogados y los jueces, que también eran todos patricios, olvidaban o interpretaban las leyes o las formas más convenientes para los plebeyos, solamente aplicando aquellas que eran beneficio para los patricios. Entonces tenemos de que no existía un mandato escrito que dijera o diera la posibilidad a los plebeyos de decir que existía un documento o algo físico en donde se encontraba plasmado lo que se había acordado. Entonces, esta conducta reiterada de negación de derechos de los patricios a los plebeyos llevó que en el 449 una secesión más que obligó a los patricios a aceptar la ley escrita, lo que se concretaría específicamente en la ley de las 12 tablas, que precisamente fue dictada por el decémbiro, es decir, este concilio de personas que tuvieron un problema determinado y que tuvieron que ver cuál era la forma idónea de terminar con ese problema. Bien, las 12 tablas es la base de todo el derecho civil romano y por ende el antecedente más antiguo del derecho civil contemporáneo. Por ejemplo, las tablas 1 y 2 trataban sobre la organización y el procedimiento de la justicia. En la tabla número 3 hablaba acerca de los deudores insolventes. La tabla número 4 sobre la patria potestad, sobre los menores y los incapaces. También en el número 5 encontramos la tutela y la curatela, que más adelante veremos estas formas. También en el número 6 veremos las disposiciones sobre la propiedad. La tabla número 7 hablará acerca de las servidumbres. La tabla número 8 hablará del derecho penal y las sanciones. La tabla número 9 se ha referido al derecho público y las relaciones con los enemigos, es decir, de Roma con los pueblos extranjeros. La tabla número 10 hablará del derecho sagrado o el derecho de la religión, y las tablas 11 y 12 constituyen complementos o enmiendas a todas las anteriores. Ahora, como acabamos de ver, estas tablas básicamente están divididas como actualmente está dividido el derecho, es decir, el derecho familiar,
cuando hablamos de tutela, curatela y patria potestad, el derecho penal cuando hablamos de castigar la conducta antijurídica, en derecho civil cuando hablamos de disposiciones al respecto de la propiedad, los tratos y las deudas. Y también, por ejemplo, derecho internacional cuando hablamos de la relación de un Estado para con los estados extranjeros y las condiciones cuando está en guerra con un Estado enemigo. Básicamente, estas 12 tablas son el fundamento escrito de todo el derecho que se derivaría y que iría evolucionando y adaptándose a través del tiempo para llegar a lo que nosotros conocemos actualmente. Por ejemplo, las servidumbres las seguimos teniendo actualmente como lo tenían los romanos. La propiedad se sigue aplicando como la entendían los romanos, al grado de que, por ejemplo, aquí, al menos en Veracruz, la acción reivindicatoria se evoca como la acción pauliana, que la acción pauliana precisamente es la reivindicatoria de los romanos, es decir, de regresar un bien a su poseedor. Seguimos teniendo la terminología romana, las formas romanas, el entendimiento romano del derecho civil, y hasta hace unos años el derecho familiar tenía muchas reminiscencias y también muchos anacronismos romanos que fueron superados y que actualmente tenemos un derecho que es eh, en antecedente o en algunos principios de tendencias romanas, pero que ha sido adaptado a la actualidad a través de la transformación y adaptación del derecho a su tiempo y a sus condiciones particulares. Muy bien, entonces volvemos a la diapositiva. Muy bien, ahora hablaremos del tribuno de la plebe. Como ya vimos, el decémbiro, que era esta asamblea de 10 patricios que se vieron obligados a atender las, las exigencias de las cessatio plebis, que ya las hemos visto, pues deriva una magistratura muy especial que es el tribuno de la plebe, ¿sí? Como este magistrado embestido o investido de dignidad y que debía de ser escuchado forzosamente por las magistraturas naturalmente patricias, ¿no? Muy bien, como se dijo, el tribuno era sacrosanto, ¿sí? Tenía una facultad que se llama la sacrosanta potestas, lo cual significa que quien la ocupase estaría protegido de cualquier daño físico y que tendría el derecho de auxiliar a los plebeyos, rescatarlos del ejercicio del poder de un magistrado y que también de cualquier tipo de situación que vulnerara sus intereses. Esto se llamó el ius auxiliandi, que quiere decir el derecho de auxilio, ¿no? Que era precisamente lo que brindaba el tribuno en beneficio de los plebeyos. Eh, Más tarde, los tribunos adquirirían un poder mucho mayor a través de la concesión del ius intercesionis. ¿Qué es el ius intercesionis? Es el que les daba el poder de veto. ¿Qué quiere decir? El ius intercesionis era aquello que podía parar cualquier ley o cualquier protesta de cualquier magistrado, incluyendo de otros tribunos de la plebe, si se consideraba que esa propuesta o ese acto vulneraba los intereses de la población. Y por lo tanto, como era un representante de los plebeyos romanos, se exigía que la casa del tribuno estuviera abierta todo el tiempo, de día y de noche, porque como ocurre en la actualidad y ocurría en aquel momento, y una violación puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier instante.
Entonces, la autoridad, en este caso el magistrado, debía de estar disponible para los plebeyos en el momento en que acudieran a pedir su auxilio, su intervención. Eh, los tribunos de la plebe eran elegidos por la concilia plebis, es decir, estas grandes asambleas de plebeyos que obtuvieron reconocimiento a través de los acontecimientos que ya vimos. Eh, y tiene sentido, ¿por qué? Porque solamente alguien emanado de la plebe podía conocer las necesidades de este grupo que estaba llamado a servir. Bien, el tribuno también tenía el poder para ejercitar la pena capital sobre cualquier persona que interfiriese en el ejercicio de sus actividades. El carácter sacrosanto del tribuno se reforzaba mediante un juramento solemne que realizaba ante los plebeyos, de matar a cualquier persona que dañase a un tribuno durante sus actividades. Y era la única persona con poder para convocar una concilia plebis y también actuaba como presidente de ese mismo órgano, es decir, era presidido por el tribuno. Y siendo el único con capacidad para posponer la legislación, más bien para proponer, perdón, la legislación de la asamblea, y también podía convocar al Senado y presentar propuestas ante el Senado. Recordemos que el Senado era un órgano colegiado, pero eminentemente patricio. Entonces, el tribuno de la plebe tenía el poder de convocar a los patricios para presentar una propuesta que a sus intereses, más bien a su criterio, era benéfico a los intereses de la plebe y que era necesario fuera atendida. Eh, Ahora, como era en el periodo republicano, generalmente el cónsul no solamente era uno, eran generalmente dos. También los tribunos eran generalmente dos, siendo elegidos por las curias, y más tarde se amplió su número a 5 y finalmente hubo hasta 10 tribunos de la plebe conforme, pues claro, la población se fue extendiendo y fue necesaria una mayor atención por parte de este magistrado conforme se iba engrosando cada vez más las filas pues de los plebeyos. Bien, como ya se dijo, los tribunos podían anular cualquier decisión de un magistrado, también incluyendo la de los cónsules. También tenían amplias facultades en materia de la justicia criminal. Además, al cabo del tiempo, los tribunos también pasaron, como ya se les dijo, a presidir las asambleas de los plebeyos, pero también a presidir las asambleas de las tribus plebeyas y también de sus votaciones, convirtiéndose en promotores de todas las iniciativas legislativas y pues terminaron siendo los que tenían el monopolio, por así decirlo, de proponer las leyes. Y ahora, ¿cuáles eran las facultades del tribuno? Para mencionar algunas, pues permitir a un plebeyo sustraerse del servicio militar. ¿Por qué era importante esto? Porque en Roma no te podías sustraer del servicio militar, no importaba si estabas apto o no apto físicamente, tenías que presentar ese servicio en favor del Estado romano. Y también el hecho de no acudir al servicio militar era una cuestión por la que el Estado podía esclavizarte y básicamente obligarte a realizar el servicio de las armas. También otras facultades de los tribunos era impedir que el plebeyo que no tenía dinero para pagarle a su acreedor, pues fuera tratado como esclavo, de acuerdo al derecho civil romano y de parte de los deudores, ¿no? Y también podían los tribunos demandar a través de los alguaciles, que eran
no eran alguaciles como tal, su nombre concreto eran viatores, a cualquier ciudadano romano, incluyendo los cónsules y también a los altos magistrados, eh, la responsabilidad que tenían para con la plebe derivado de su encargo, ¿sí? También tenían el poder de vetar, como ya se dijo, las decisiones y las disposiciones de cualquier magistrado de origen patricio, del Senado e incluso también de los cónsules. Y también había una excepción, porque siempre hay una excepción, y esta excepción era que el tribuno de la plebe no podía interferir con el cónsul que estuviese actuando en funciones de dictador. Recuerden que por su naturaleza, la dictadura es una magistratura extraordinaria que se convocaba en momentos en los que se tenía que actuar o el Estado romano iba a desaparecer. Así de sencillo. Entonces, resulta razonable que hubiese una excepción a la actuación del tribuno y eso era no obstaculizar las actuaciones que estuviera haciendo el dictador en aras de intentar salvar la continuidad del Estado romano. Posteriormente, cuando el dictador entregaba el encargo y se restablecía el orden, por así decirlo, entonces el tribuno ya podía volver a tener sus facultades, ¿sí? Tal vez dentro de todo lo que hemos hablado haya ciertas, ¿cómo podría decirlo? Ciertas reminiscencias, ciertos déjà vus a lo que hace el tribuno en comparación con lo que hacen algunos organismos especializados actualmente. Y no está de más, porque precisamente tenemos herederos contemporáneos del legado de los tribunos romanos. Y estos son los siguientes. Muy bien. En primer lugar, es necesario mencionar un antecedente dentro del derecho hispánico denominado el Justicia de Aragón. El Justicia de Aragón era un magistrado, generalmente un letrado en derecho, que tenía básicamente estas facultades que tenía el tribuno de la plebe. Podía intervenir en beneficio de los gobernados para intentar parar o detener aquellos actos que a su criterio no se encaminaban con el ideal de la justicia y que podían resultar arbitrarios o tener consecuencias que no eran aquellas que se consideraban propias del derecho. ¿Sí? Muchos españoles acudían al Justicia de Aragón para obtener una protección más amplia. ¿Les suena? Muy bien. Pues continuamos. También tenemos descendientes contemporáneos de la función del tribuno. Por ejemplo, en España se encuentra el defensor del pueblo, que es básicamente un tribuno de la plebe contemporáneo, ¿sí? Su función es intervenir y, y detener toda aquella acción que se genere dentro del Reino de España que pueda vulnerar los derechos de los españoles, ¿sí? También, por ejemplo, tenemos el ejemplo del ombudsman, que es sueco, que también es lo que se ha convertido el referente contemporáneo de aquella autoridad que lucha por los derechos humanos, que se respeten las garantías, que se respete la dignidad de la persona, que está disponible básicamente las 24 horas del día, que tiene el poder suficiente para detener cualquier acto que pudiera devenir en una violación de las garantías o los derechos del ciudadano. Generalmente se recurre al ombudsman como el máximo exponente. Sin embargo, como lo hemos visto, estas
figuras contemporáneas tienen un antecesor común que surgió en Roma derivado de una lucha social para que los poderosos defendieran los derechos que se habían ganado en favor de los desposeídos. Y en México, ese papel debería, y digo debería porque actualmente no lo hace, y es una pena, debería de ser asumido por la CNDH, que es un organismo constitucional sin dientes, porque sus resoluciones no tienen ningún tipo de obligatoriedad y eso es una burla para los derechos humanos. ¿Cómo es posible que el órgano constitucional autónomo que lucha por los derechos de las personas en México no tenga forma de hacer obligatorias sus sentencias y resoluciones? Que actualmente se convierte en un comparcero más de las decisiones gubernamentales. Eso es lamentable. Y que es una situación que no solamente se repite en este gobierno, se ha repetido en la mayoría de los gobiernos. Comisiones nacionales de los derechos humanos que hacen oídos sordos y que prefieren voltear hacia otro lugar en lugar de tomar ese legado que los respalda y en serio hacer cara al poder en beneficio de los gobernados. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy, en el entendido de que en la siguiente sesión vamos a hablar específicamente de la magistratura de la dictadura. Por ejemplo, aquí tenemos al dictador por excelencia, Cayo Julio César, y hablaremos de él, así como de otros grandes dictadores que emanaron de la historia romana. Muy bien, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Reitero, me da mucho gusto estar con ustedes un cuatrimestre más. Espero que haya sido de su agrado esta clase. Y solamente para reiterar que la conferencia de la maestra Bertalicia, directora del Seminario de Derecho Romano y Derechos Indígenas de la Universidad Veracruzana, va a estar disponible en el pie de este video. Les recomiendo que si tienen interés en conocer más a fondo las situaciones que dieron origen al tribuno, así como las facultades que tenía el tribuno y cómo fue convirtiéndose esa figura en los organismos defensores de derechos humanos actuales, pues les recomiendo ampliamente consultarlo. Muy bien, pues de mi parte sería todo. Nos vemos el siguiente domingo. Cuídense mucho, jóvenes, y hasta la próxima.